Creo que esos espacios donde se puede hablar con relativa libertad, más de investigación, más filosófica, se ha perdido. Yo creo que improvisación no es muy actual. Pero tiene algo que ha hecho con que todos ellos quisieran transmitirlo. Claro, la gente luego al identificar la improvisación quieren enseñar la improvisación, quieren que es un objeto. Pues nada, hola, buenas. Mi nombre es Carolina y esto es una nueva edición de podcasts y más que de podcast, de hablar, de dialogar, y le he llamado Agora. Agora, Contact Improvisation, un editorial de Contact Improvisación, pero también de otras cosas, siendo que para mí el Contact Improvisación es realmente una forma de hablar o nos permite hablar de la vida en general, pero bajo conceptos y experiencias muy profundas y particulares. Así que si hay personas que están escuchando, que vayan a escuchar esto y que nunca hayan estado en contacto con la práctica del contacto de improvisación, pues que no salgáis en plan, bueno, pues esto no es para mí porque no lo conozco, porque realmente yo creo que con el pasar de charlar y de dialogar nos iremos como espirales acercando a muchos temas que son muy comunes a la vida en general. Así que, bueno, inauguramos ahora. Yo tengo mucho este sueño de tener como un sitio donde hablar y donde poder como un espacio de libertad para hablar de cosas que pasan en general en la vida, pero a través del Zoom, del contacto de improvisación, y que mucho. En general en la sociedad lo estamos viendo, donde eso ha quedado como para algunas élites que tampoco sabemos muy bien dónde están, pero que en la sociedad, bueno, tiene poca energía y poco tiempo para reflexionar sobre las cosas, y muchas veces mismo la gente que está en ámbitos más espirituales o más artísticos también están como muy arraigados a determinadas ideas y, ¿no?, que ya iremos viendo con el tiempo nuestro parecer sobre eso. Así que nada, lo haremos en castellano porque es una lengua que está por todo el mundo y que más o menos todo el mundo lo entiende, aunque la pronunciación sería agora en portugués, porque es de ahora, es decir, serán conversaciones espontáneas, no me apetece estar tampoco aquí prediciendo mucho qué es lo que voy a decir y hablar, porque creo que es como mejor sale, ¿no? Improvisando una conversación, pero con esa intuición. Así, habías visto más o menos también que agora, ¿no? Que agora y agora, si luego quieres también darle un poco de enfoque, que creo que es también muy interesante, ¿no? Y que está muy en contexto con esto. Así que, bueno, nada, si quieres darle un poquito y luego ya introduzca a lo mejor el tema del contacto de improvisación y, bueno, y vamos viendo dónde va llegando esto. Y nada, bienvenidos, a ver por dónde va. Lo de agora. Hola, no sé si se escucha bien, miraremos a ver. Bueno, en primero, pues esto es una improvisación. O sea que ahora mismo también estamos un poquito en la improvisación y para que todo el mundo lo entienda, es algo que es muy general y en la que estamos todos en cualquier momento. Mismo ahora, pues esto es un poquito de improvisación. Ha salido improvisado, en algún momento tiene que salir algo y bueno, ahora mismo como nos sentimos, pues un poco esto es lo que transmitimos nosotros también en nuestras clases y es, bueno, estar un poco en el cuerpo, toda la improvisación empieza en un cuerpo, todo primer podcast improvisado empieza en el cuerpo, entonces cómo nos sentimos, cómo estamos. Bueno, pues yo estoy un poquito dormido, pero bueno, es la hora de la siesta en España, aunque estamos en Portugal. Y nada, comenzando pues esta charla, vaya, informal, desde la relajación.
Entonces, bueno, podemos partir del contra improvisación, pero también, claro, algo particularizarlo, pues como que no tiene mucho interés. O sea que también estaremos hablando de lo general. La improvisación es algo general y aquí estamos improvisando en el sentido, bueno, como lo hacemos todos, pero bueno, aquí lo único que hacemos es poner el foco. Estamos conscientes, pues ahora mismo, eso, estamos improvisando, mirando a la cámara, escuchando a la persona que tenemos al lado, a uno mismo. Y nada, bueno, respecto a eso que decías de ágora, pues, hombre, todo tiene su relación. Decías agora, que significa como ahora, porque es también una expresión de inmediatez, de espontaneidad, de hacerlo. La improvisación es hacerlo también, no tanto especular como hacerlo. Y luego agora, pues que viene del griego, ¿no? Y agora pues tiene eso de reunir. El ágora en la Grecia antigua era la plaza del pueblo donde se reunía la gente a hablar. De ahí probablemente venga también un poco el sentido de la política, sobre todo como lo entendemos en Europa y más en la Europa grecolatina, en la que está lleno de ágoras, pues de plazas. En la península ibérica en concreto hay muchas plazas y en concreto en Portugal, en concreto en Lisboa, no solo hay plazas, sino que hay diferentes conceptos para plazas. Tenemos la plaza, tenemos el campo, tenemos el largo, y no sé si me esquezo de alguno más, pero hay muchos conceptos para eso, espacio común, en el que la gente convive, dialoga, hay espacio para sentarse, es un poco el centro de la vida comunitaria y bueno, y está muy en nuestra cultura. Bueno, por ahí se pueden sacar muchos hilos y nada, si quieres comentar algo, no sé si se oirá, a lo mejor hay que arrimarlo un poco más. Sí, bueno, sí, yo creo que es fundamental recuperar estos espacios de reunión, pero de una reunión horizontal. Es decir, porque yo creo que si hay cosa que la improvisación nos enseña, es que, bueno, te puedes preparar todo lo que quieras, pero en el momento del encuentro, una vez que estamos, que no es realmente un potencial de predicción de lo que va a ocurrir, aunque sabemos que va a haber un encuentro, se va a producir algo, energéticamente, o sea, sabemos que hay un potencial, pero realmente si estás en esa disponibilidad de la improvisación, no sabes lo que va a ocurrir. Y entonces ese encuentro es horizontal, es decir, por mucho que tú te prepares, tú no sabes lo que va a ocurrir en ese momento. Pero bueno, tampoco quita que tengas que estar preparado. Entonces, ¿no? Ahí como nos movemos ya en unas imprecisas precisiones, que claro, por un lado te tienes que estar activo, pero por otro lado tampoco puedes estar demasiado rígido, tampoco te puedes apoyar en cosas inmuebles, ideales, concepciones, imaginarios, porque sabes que, bueno, muchas veces las cosas no ocurren en cómo tú quieres que ocurran, en cómo tú piensas que van a ocurrir, ¿no? Tienen su propia forma de darse y bueno. Y entonces yo creo que la práctica de la improvisación, a lo mejor podemos empezar por ahí, es profundizar en esto y en el significado de esto, ¿no? Porque está muy esparcido por el mundo en general, que se puede aprender a improvisar. Y bueno, y lo hemos dado como asumido. Es de estas cosas que decimos, pues sí, se puede aprender a improvisar porque alguien nos va a facilitar ese lenguaje, alguien nos va a dar técnicas de improvisación, que bueno, que más que todo, que a lo mejor serán como, pues cuando como vas al monte, que te dice tu padre o tu hermano o quien sea, bueno, pues yo qué sé, pues si ves que hay unas nubes, pues no te fíes, ¿no? Porque, y bueno, y tal. Pero luego tienes que estar ahí, no hay nada como estar ahí, o sea que hay un salto muy grande, hay un abismo entre lo que es ese farol de lo que es realmente luego el hecho, ¿no? Es como, bueno, pues luego hay un hecho y yo creo que muchas veces el hecho, en este caso que sería pues la práctica de la improvisación en sí,
queda distorsionada, hay un disturbio, hay una distorsión de lo que es la improvisación por un intento constante de aplicar estas técnicas. Es decir, bueno, vale, pero hay un momento en que te tienes que olvidar si es que incluso tendrías que haber empezado aprendiéndolo. Porque lo que pasa muchas veces con el aprendizaje, que hoy estoy haciendo una crítica, no estoy yo, bueno, es mi opinión, es que te condicionan el cerebro a pensar solo en esa forma, ¿no? Es como que tú aprendes una técnica de improvisación, luego te quedas, pues es como que tu sistema, tus neuronas se quedan en ese circuito, la energía solo circula en esos patrones y es muy difícil luego romper con eso hacia otro tipo de software o otro tipo de encaje de prácticas del momento, digamos así. Pasa mucho con la meditación también, ¿no? Gente que queda ahí como que solo es respirar o que solo es esto, es que bueno, esto ya lo conocemos. Entonces, yo me gusta ese aspecto de reunirse desde la horizontalidad, es decir, claro que todos nosotros venimos desde algún sitio, con nuestro percurso, con nuestro bagaje, como se suele decir, unos con la casa más pesada, otros con la casa más ligera, pero ese encuentro es lo que es importante. Y tiene que haber un margen, en mi opinión, aunque pueda que sea difícil, bastante largo, para que se exprese lo nuevo. Ojo, que lo nuevo no siempre es bonito, que muchas veces lo nuevo es muy agresivo, entre comillas, pero se tiene que expresar, se tiene que dar y nosotros tenemos que tener la capacidad para reaccionar ante ello, ¿no? Entonces, si quieres comentar esto, ¿cómo llevas tú lo de la improvisación? ¿Qué es para ti la improvisación? Si crees que hay que tener, digamos, una preparación hacia ello y luego, en concreto, en el contacto de improvisación, ¿cuál es el encaje que esto tiene, ¿no? Bueno, yo creo que bueno, pues, yo iría un poquito antes para tomar una visión general. Yo creo que improvisación no es una palabra que ahora esté que no es muy actual. A lo mejor en los años 70, cuando empezó todos estos movimientos de la improvisación, porque a lo mejor se había llegado a un máximo ¿cómo podemos decir? En el virtuosismo o lo que fuera, no sé. El caso es que ahora yo no veo que sea, en términos generales, a lo mejor alguien me corrige, no veo una palabra que esté muy en circulación. Entonces, como no está muy en circulación, yo creo que salvo en esferas muy específicas, pero es que ni mismo en el CONT de la improvisación. La improvisación no está subrayada cuando yo creo que es lo que realmente interesa de ese concepto de CONT de improvisación. Entonces, ahora se tiende más a ser un tipo de danza, unos movimientos, un poquito más raros puede ser, pero bueno. Pero yo creo que la clave un poco puede ser esa, que la palabra improvisación no está ahora mismo en boga, no tiene mucho, no está muy en el debate actual. Entonces ya sí, ¿por qué? Hombre, ya sabes que yo llevo unos días también con la idea del especialismo, como estamos en también una época muy de especialización, hay un especialismo brutal en cualquier campo. Creemos que, bueno, aquí también se puede debatir mucho, quiero decir. Yo creo que hay bueno, es claro que es un especialismo en todos los campos. ¿Por qué? Bueno, ahí se podría debatir. Probablemente sea por buscar una profesionalidad. Creo que va relacionado también con un cierto de ofrecer un producto muy específico y muy exclusivo. Y que la gente lo sepa reconocer, no sé. Bueno, por ahí se puede... Pero bueno, ahora lo que me interesa es que la improvisación no está en el debate. Entonces, si nos centráramos en eso, en qué es improvisar, yo creo que ahí sí que se podría trabajar mucho más. Entonces, sí, en lo de enseñar y eso, yo creo que, claro, eso ya ahora mismo ni lo concibo. O sea, creo que la improvisación, y más en concreto en contas de improvisación, es lo que te digo. Si nos enfocáramos en improvisar, si tuviéramos en cuenta que improvisar es un fin en sí mismo que al final es más el proceso,
Pero claro, tendremos que cambiar toda la estructura porque el especialismo también induce una velocidad, la gente quiere cosas muy rápidas, quiere cosas muy concretas y claro, el especialismo, aunque luego acaba siendo un absurdo, pues se supone que da algo de eso. Pero bueno, no sé qué te parece, yo también lo dejo ahí, pero no sé si he respondido, creo que no. Sí, cuando estabas diciendo me he acordado que hace muchos años, bueno, pero muchos años, mi tío, estábamos en una cena de familia y decía, y estaban hablando no sé de qué, y decía, hostia, es que un cirujano, hablar con una persona que es, imagínate, es neurocirujana y que además a lo mejor solo hace una operación muy específica, que es un coñazo hablar con esa persona, porque es que eso no sabe hablar de eso. Es decir, una persona que se dedica toda su vida solo a una cosa y no piensa sobre otra cosa y no se abre a otras cosas, dice, es que al final solo sabe hablar de eso. Y decía que era un coñazo. Y acabo, y hacía la comparación, decían, bueno, es que una persona que ha viajado por todo el mundo, que ha conocido de todo, que bueno, que por lo menos a un nivel de conversación, de encuentro entre personas, pues que igual entre dos neurocirujanos pues te partes, pero es que es una cosa tan específica que la gran mayoría queda fuera. Al cabo que si tú abres el lenguaje, si tú te abres a, bueno, pues que era mucho más interesante. Entonces su tesis es que es mucho más interesante hablar con personas generalistas que con personas muy especializadas en un tipo de práctica en su vida. Y estabas diciendo eso y me acuerdo que ha sido una cosa que me impactó. Yo era muy, muy joven cuando he dicho esto y es un hecho y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que aparte de la flexibilidad interna que te da cuando has conocido varias cosas, es decir, hay ahí una capacidad de viajar entre percepciones del mundo y de interiores también, interiores de personas, porque si tú te mueves solo en una burbuja, pues imagínate la cantidad de mundo que no queda por fuera. Entonces hay ahí cuanto más abrangente, digamos así, es tu forma de conocer el mundo, por decirlo de alguna forma, pues igual tienes más capacidad no más capacidad, pero estás más abierto, digamos así, a entender su pluralidad, si se puede decir de alguna forma, aunque este es muy inespecífico, pero bueno, creo que se ha entendido más o menos lo que puedo querer decir. Pero claro, a días de hoy eso te dirían que eres una persona superficial, porque como no puedes profundizar en nada, o sea, quiero decirte, si tú a días de hoy, por ejemplo, estás en el contacto, bueno, un ejemplo muy concreto, que ya me diréis vosotros, pero tú estás en el contacto de improvisación, tú puedes tener las ideas, o sea, los cimientos más, digamos, indiscutibles del mundo, es decir, pilares correctos. Pero como no hagas estos movimientos por encima de los hombros o como no seas un mínimamente acrobático, en este sentido de hacer estos movimientos que ahora estamos asociando en el contact, pues es que parece que no es eso, por mucho que tú... entonces quiero decirte, el contact de improvisación en eso es es muy difícil, es una práctica muy difícil en lo que se refiere a la venta como producto, porque para que la gente vea lo que es, si tú le presentas realmente la crudeza del contact de improvisación, no gusta, porque la improvisación es eso, la improvisación no está hecha para ser guapa a nivel de marketing de lo que se pueda vender. Entonces, cuando vemos ahora estos vídeos, siempre hay ese flow que se llama ahora, que de hecho había un post muy conocido por ahí en Facebook, ¿no? De una persona muy conocida, con muchos likes, por cierto, diciendo que el flow estaba matando el contact de improvisación. Sí, está correcto, pero es que es lo único que se vende, porque tú como haces una imagen que, o sea, quiero decirte, si tú haces un vídeo para promocionar tu invento, tu taller, tu no sé cuántos, donde tú pones cara de gente feliz, cuando sabemos que el contact de improvisación, vamos, es que te mueve las entrañas más difíciles. En los festivales donde he estado, encuentros donde he estado, siempre sale alguien llorando, porque le ha tocado, vamos, entrañas no, lo siguiente, porque te mueve y no te mueve solo lo bueno. Digo que a lo mejor deberías explicar un poco qué es el contact de improvisación para la gente que a lo mejor
No, Ya, teníamos que haber empezado por ahí a lo mejor. nunca es tarde, ¿no? Bueno, entonces solo por matizar un poco, que esta venda, que en el fondo es lo que te están vendiendo también, por ejemplo, en el yoga, en la meditación, es siempre la cara feliz, esta pseudoarmonía que le llaman, como no movimientos armónicos, que a lo mejor, como lo del tai chi, ¿no? Es siempre esta persona en el bosque haciendo movimientos en armonía, digamos así, con la naturaleza, cuando en realidad, bueno, pues que la armonización del tai chi no tiene nada que ver con la imagen. Es un movimiento, es otra cosa, según sé, pero bueno, en el yoga es otra cosa, es decir, entonces, bueno, lo que quiero decir es que la improvisación no ayuda, volviendo a lo mejor para cerrar el tema. El hecho, la improvisación no ayuda al contar de improvisación, digamos, como imagen, pero luego creo que como práctica sí que ayuda mucho, porque hay un paso a la libertad que se da ahí, que luego ya podremos hablar en otro podcast, la relación que tiene la improvisación con la libertad, que es muy satisfactoria. Por eso la gente cuando conoce el contacto de improvisación dice, hostia, ¿sabes? Esto era lo que yo estaba buscando, porque he hecho 5 ritmos, he hecho static dance, he hecho esto, he hecho el otro, pero no acabo de... Y luego llega el contacto y dice, bueno, es que no, aunque haya muchas críticas al contacto de improvisación. Entonces vamos a intentar dar no una definición, para intentar hablar un poquito de lo que puede o no ser el contacto de improvisación y cerramos el de hoy, para que no sea tampoco muy largo, para que... Bueno, entonces, ¿qué es el contacto de improvisación? Antes de más decir que, vamos, que yo no me atrevo a dar una definición de contacto de improvisación porque creo que ya se han dado muchas en el mundo, empezando por sus fundadores. Ya se ha intentado dar muchas, ninguna de ellas acaba por ser satisfactoria, es decir, hay muchas cosas que quedan fuera, hay mucha gente que no está de acuerdo con las matices de las palabras, que no debería ser esta palabra, debería ser otra, y bueno, eso es que realmente ya es, entonces en ese sentido me desborda, es decir, que no puedo con ello. Pero en términos, digamos, de contexto, el contacto de improvisación es una práctica que nace en Estados Unidos. Yo ahora voy a decir una cosa que a lo mejor pues no está el 100% de acuerdo con la raíz histórica, pero bueno, su fundador es Steve Paxton, entre otros, que también han estado y han ayudado no solo al cimiento, pero también a la divulgación del mismo. Y el contacto de improvisación es muy gracioso porque estuvimos buscando estos últimos tiempos. Su historia es muy interesante, pero hay un periodo en que Steve Paxton dejó del mundo del arte y bueno, ya no se quería dedicar a ello y le llaman a 2 colegios para enseñar. Entre otras cosas, artes marciales, porque a estos colegios donde va la gente es very rich people, como él dice, y los necesitaban un mecanismo para aprender a defenderse, para tener esa capacidad de defenderse entre el mundo, porque era gente pues de algo, rango social, ¿no? De algo de alto nivel social, personas muy ricas. Entonces desde aquí pues ya hay un certilitismo, o sea, ya estamos en este contexto que hay que tenerlo en cuenta también. Y entonces desde aquí él, como no podía transmitir lo que él dice, los principios del Aikido, nominadamente el giro, porque Steve Paxton estuvo practicando Aikido con un maestro de Aikido, él no podía transmitir algunos principios muy básicos, entre los cuales creo que estaba el rolamento de Aikido para integrar, porque dice él que solucionaba muchos temas. Y entonces, bueno, tuvo que, digamos, crear otra forma de poder transmitir, porque ellos tenían conceptos muy occidentalizados de las cosas y él tenía que quitarles de ese patrón de pensamiento muy occidentalizado. Y luego ya eventualmente volver a ello, pero primero salir para cosas un poquito más generales.
con las cuales trabaja el Aikido, porque bueno, trabaja con leyes universales, no solo del movimiento, pero también lo que llaman a lo mejor más espirituales. Y entonces, bueno, Steve Paxton empieza a trabajar con estos conceptos y bueno, llega a una forma muy occidentalizada aún así, ¿no? Muy alquimizada de trabajar con el choque y la integración del choque, y presenta su primera performance, ¿no? Magnesium, que creo que es considerada la primera de contacto de improvisación, o el inicio, digamos así, donde presenta su primera performance, que son solo hombres que tratan durante 10 minutos de estar chocando y luego integrando esos choques en el suelo, ¿no? O sea, cuando tú te chocas, ¿cómo, digamos, armonizas ese choque o qué es lo que se produce de él, ¿no? Y luego terminaba con un material que llamamos a días de hoy small dance, que era básicamente estar de pie, observando, o sea, pasar de un estado yang para un estado yin. Bueno, entonces la evolución, yo creo que resultó de esto es que ellos empezaron a investigar, luego empiezan a entrar mujeres, empiezan a investigar pues estas posibilidades de hasta dónde va esta integración del peso, que le llaman contacto, pero bueno, que es muy concreto en el contacto de improvisación, que es peso, cómo tú integras este peso, esta energía, esta masa que se dirige hacia ti, y que, bueno, y que tú la tienes que integrar, ¿no? Básicamente. Bueno, y luego empezaron a investigar sobre esto, y de esto resultan algunas performances, a que ellos llaman contact improvisations, que van por ahí demostrando, pero bueno, es un work in progress, es un trabajo que surgió de investigación y como dice Nancy Star Smith, se podía haber quedado por ahí unas presentaciones que hicieran, unas performances, y bueno, lo que pasa es que luego les moló tanto, yo creo que han visto ahí algo que cada uno empezó como a enseñarlo, y bueno, y se generó pues esto, que fueron enseñando por el mundo unos por ahí, bueno, y cuando se han dado cuenta es como, estás enseñando esto, estás enseñando otro. Luego había gente que había visto y que estaba practicando en otras partes. Bueno, entonces así empezó. Bueno, ya podéis haber visto. Me parece importante decir que, bueno, que lo que pasa a posteriori es que ellos se reúnen más tarde porque, bueno, registramos o no registramos el contacto de improvisación, porque bueno, había gente que estaba practicando, había gente que ya había dicho que, bueno, que otros se habían hecho daño con alguna seriedad, cuando ellos no, que es algo importante decir, porque claro, veían las cosas espectaculares, pero no habían pasado por el proceso más sutil, ¿no? Más sensitivo. Y bueno, ellos estuvieron ahí, ya tenían los papeles en las manos, y esto, bueno, está escrito en el Unbound de Nancy Star Smith, en el Contact Quarterly, donde ella lo explica bastante bien. Y luego, bueno, han decidido no registrarlo. O sea, el contacto de improvisación no está registrado, no existe certificación, metodología específica, no existe nada. Lo que sí existió, han decidido ellos, es montar lo que se llama el Contact Quarterly, que era una forma para mí muy creativa, muy innovadora, muy interesante de poder reunir ahí toda la información que existe, que la gente pudiera leerlo, y es una forma como de transmisión global, como donde tú escribías y decías, mira, esto, el otro, y muy interesante. O sea que realmente, bueno, y hemos llegado a los días de hoy así, o sea, es un milagro lo que ha pasado, porque se podía haber quedado ahí y no hubiésemos tenido acceso. Pero tiene algo que ha hecho con que todos ellos quisieran transmitirlo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué es para ti el contacto de improvisación y qué es este algo? Porque a lo mejor este algo es que es lo importante. Si no hubiese quedado ahí, como han quedado de hecho muchísimas cosas. Contactía, ¿no? La contactía, ¿no? Como aquello que decía un autor, ¿no? Hay una manifestación del contact, ¿no? Que continuamente como una fuente va surgiendo. Claro, tiene que haber algo, porque no, por mucho que tú vendas algo, por mucho que... Tiene que haber algo, una experiencia, tiene que haber una experiencia de contact que haga que a la gente pues le apetezca
continuar y que vea algo ahí, una contactía, una manifestación del contact. Entonces, para mí lo que significa el contact es como en este contexto también, es la manera más básica de improvisación que hay. Es decir, y además una improvisación que en vez de añadir cosas, lo que intenta es casi más sustraer. Entonces la improvisación es tan básica que trabaja solo con los elementos más básicos del ser humano, como puede ser lo que hablábamos desde la mente occidental, el peso o la materia. Es tan básico que al final ya, más que improvisación, para mí ya se convierte en creación. Creo que porque improvisación es bueno, para entenderlo está bien. Yo hablaba de que ahora no se habla apenas de improvisación, pero también es una palabra un poco confusa, porque improvisar es como una palabra contradictoria, creo. Por eso viene, claro, la gente luego al identificar la improvisación quieren enseñar la improvisación, quieren que es un objeto. Entonces yo me sentiría más cómodo para el contra improvisación, la experiencia que tiene la gente es que se crea algo nuevo. Y esa es la contactía, la manifestación del contact. Surge una nueva, eso que hablaban, de una nueva entidad en la que, bueno, no es tan importante la individualidad, sino que surge algo nuevo en el que todos participamos, una co-creación, que decían algunos, o una creación. En definitiva, eso es un poco, por no aburrir mucho, lo que yo pienso ahí, ahora que veníamos desde ese lado, ¿no? Pero bueno, claro, es mucho más, hay muchas más manifestaciones. Está esa manifestación que cada uno puede entender, pero luego se ha creado una cultura a través de los años y se han creado otras cosas una política también, se van creando varios anillos alrededor. Y claro, por eso y también es interesante porque es muy complejo, claro. O sea que, bueno, yo por aquí lo dejo, por hoy. Sí, muy interesante lo de la contactía como esta cosa que está viva, ¿no? Y que no se puede acatar propiamente. Bueno, y luego también me gustó, aunque, ¿ves? Otro tema interesante, que está ahí se pierde un poco la idea de lo individual hacia otra cosa, pero claro, eso ahí vamos a tener que hablar de eso, yo creo que para mí es básico, que no se pierde la individualidad en el contact, al contrario, para mí eso sería casi lo más anti-contact que existe, lo que no significa estar en el solo. Solo en plan estoy haciendo un solo de danza o estoy solo en sentido que estoy haciendo lo mío, ¿no? Donde introduciríamos aislado, donde introduciríamos, estás solo pero no estás aislado, donde introduciríamos el tema de la escucha, pero bueno, como veis esto es como un carretillo. Entonces vamos a cerrar por hoy. Para quien nos esté escuchando, sería muy importante que si os ha gustado y queréis más de esto, dejar vuestro like y, por supuesto, dejar comentarios con cosas que os interesaría a lo mejor abordar, temas que puedan estar ahí o incluso problemáticas o, no sé, que se está de acuerdo y si nos vemos con la capacidad de hablar de ello, porque tampoco podemos hablar de todo. Sería muy interesante, pero sobre todo yo creo que el like es bueno porque nos da como una referencia a lo mejor de... O suscribirse, ¿no? Bueno, por supuesto, la suscripción está muy bien. Por cierto, esto viene, aunque ahora le llamo agora, viene porque en la pandemia, cuando vino la pandemia, yo me puse haciendo unas entrevistas, a que llamaba Key Talks porque tenían que ver con mi canal, pero antes de eso hice unas entrevistas de contact de improvisación que están en tu canal, que es Aquí Contact, y hice 3 entrevistas y tenemos también ahí unos podcasts que empezamos a hacer, bueno, íbamos hablando, pero bueno, era un momento también difícil para nosotros a nivel de gestión de tiempo y espacio. Entonces, están ahí 3 entrevistas y están ahí también algunos podcasts para el que quiera ir ahí a escucharlo, a Aquí Contact. Y nada, si os gusta dejar el like y suscribiros también a nuestros canales, que siempre, bueno, pues nos ayudáis a crecer y a llegar a más gente. Y luego decir
que para la gente que no conoce el contact de improvisación, nosotros no vamos solo a hablar de esto, de hecho yo creo que hablaremos luego, yo creo que esto es como todo, ¿no? Entras en ti mismo, es como la meditación, entras en ti mismo no para llegar a algo concreto, para curiosamente llegar a aspectos mucho más generales, mucho más universales. Y yo creo que vas más o menos a suceder lo mismo. Entras en temas a través del contact de improvisación, pero que luego te permiten hablar de temas generales, o sea, es como las espirales, vas haciendo zoom, pero entras en no nunca es una cosa estática, siempre es dinámica, entonces tampoco tiene que ser solo, podemos hablar de meditación, podemos hablar de sistemas de creencias, podemos hablar de espacios de convivencia, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que el contact de improvisación realmente como práctica aborda, pero que no necesariamente tenemos que hablar con esta palabra. Lo que pasa es que para lo que nunca lo habéis practicado, conocido desde cerca, sí que yo creo que de todo lo que yo he más o menos tocado en mi vida, y mira que he tocado cosas con grados de intensidad bastante elevados, de prácticas físicas y creativas, el contact de improvisación es probablemente ese que más significado da a lo que hago. Porque el deporte, la danza o la creación entendida, hacer una pieza o hacer que sea, no me acababan de dar o yo qué sé, la práctica de yoga, así, sin contexto, ¿no? Que, bueno, como se entiende al principio, tiras la esterilla y te pones ahí, eres joven, no sabes lo que estás haciendo, y bueno, ¿no? Y entonces me ha dado profundidad, y yo creo que eso es lo importante, es que te da, no sé, tiene esta contactía que te da esa profundidad. Y yo creo que esa profundidad es lo que luego engancha tanto. Para el siguiente podcast. Para el siguiente. Entonces, ya se quiere ir de la jam. Bueno, pues nada. Sigo, si quieres, sí. No, me parece interesante, de hecho. No, porque si no hay que tirar del hilo. Tirando del hilo. Siempre hay un hilo conductor, claro. Yo, por ejemplo. Claro, para el siguiente podcast habrá que relacionar porque eso que llamaba yo el generalismo, porque el generalismo es lo que más ayuda a la improvisación. Pero también habrá que explicar, yo tendré que explicar por qué si el conta de improvisación es la forma más básica de improvisar, no es acaso también una forma de especialismo. Entonces habrá que distinguir qué es lo que hace diferente a llevar, por ejemplo, un deporte, un arte al máximo extremo a lo que hacemos en el contas, aunque también se lleva a un extremo. Entonces habría que explicar eso también, pero bueno, eso va un poco del hilo, se va tirando del hilo, porque, claro, esto va surgiendo según la marcha. O sea, esto no está planeado, vaya, es el mismo espíritu, por decirlo así. Sí. Está vivo. Sí, sí, es que en el fondo es que el trabajo con las paradojas yo creo que es lo que quita tanta energía a la gente, porque claro, hay momentos el cerebro, o sea, es decir, no me metas en una paradoja porque exploto, pues deja que explote, o sea, no sé cómo decirlo, pero claro, es un vértigo, que se explota. No, y cansa, claro. Claro, cansa. Entonces, por eso yo creo que estaría bien los podcasts bueno, este ya se ha extendido un poco más, pero es que 15 minutos es muy poco. No puedes desarrollar un mínimo en 15 minutos. Y, o sea, bueno, pues no sé por qué estoy mirando ahí, porque es esa. Bueno, ya está. Suscribiros, dejar vuestro like si queréis, pues algún tema más concreto, dejar el tema o mandar mensaje o no sé. Y nada, nos vemos en el próximo. Por cierto, quiero luego hacer otra cosa relativamente al agora, que ya os voy comunicando con el tiempo. O sea que creo que va a estar muy, muy guay. Y nada, muchísimas gracias a los que habéis escuchado, a los que vais a escuchar. Y nada, un beso y hasta luego. Hasta ahora.
Oye, hasta ahora está chulo, ¿eh? Hasta Y ahora. a lo mejor ni ha grabado.